Buenos días, buenas tardes o muy buenas noches, según el lugar de donde nos estén viendo y escuchando la palabra que vamos a predicar. Pues pidámosle a Dios en primer lugar que nos dé su espíritu, a mí primero, para que pueda proclamar su palabra con autoridad, como profeta, inspirado por él, y sobre todo con la sabiduría que da el Espíritu. Y pido por cada uno de ustedes, hermanos, hermanas, para que tengan las ganas, el deseo de escuchar la palabra de Dios y sobre todo que la pongan en práctica. Pidámosle al Padre por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Pues bien, hermanos, el tema de ahora. Cristo es la piedra angular. Ese es el tema. Y está en la primera carta del apóstol Pedro, capítulo 2. Ahí desde 1 hasta 10 creo, pero vamos a proclamar algunos versículos y comentarlos. Dice así: se han acercado a la piedra viva, que ha sido descartada por los hombres, pero escogida, valiosa para Dios, que la eligió. También ustedes son piedras vivas que se han colocado en el templo espiritual de Dios. En el templo espiritual, y forman una comunidad de sacerdotes, una comunidad santa que ofrece sacrificios agradables a Dios. Primera parte. Hermanos, hermanas, qué bonito, qué bueno lo que nos dice el apóstol. A todas aquellas personas que nos hemos acercado a Cristo Jesús, el Señor. Y nos dice que Él es la piedra angular. Quiere decir la piedra más importante de la edificación. La piedra más importante de la edificación. Pero que desgraciadamente hay constructores que la descartaron. Hay constructores que dijeron esta piedra no es importante y la desecharon. Pero para Dios, que la eligió, es una piedra preciosa porque es elegida por Dios. Pues bien, hermanos, hermanas, aquí se trata de la iglesia. La iglesia. Y en la iglesia, en la comunidad cristiana, Jesús es la piedra más importante. Por eso dice piedra angular. Hay lugares que han edificado, construido casas con piedras. No con bloques ni con ladrillos, sino con piedras. Y aquí pues el apóstol Pedro nos hace la comparación. Es que las piedras angulares van en las esquinas, en los ángulos de las casas. Y cuando alguien iba a hacer casa les decía a los canteros son los que tallan las piedras. Ahora se da muy poco allá en el departamento de Francisco Morazán, ¿verdad? En Tegucigalpa y algunos otros lugares. Se da menos las construcciones de piedra, pero antes se daban. Entonces decía el constructor: tállenme unas piedras para las esquinas, porque ahí tenían que formar ángulo en las esquinas de las construcciones. Unas piedras para ponerlas en las esquinas, y así el cantero pues tallaba piedras para poner en las esquinas de las casas. Por eso es que la piedra angular, las piedras que iban en los ángulos, eran muy importantes. Y el apóstol
pone esa comparación, hablando de Cristo. Por eso así se titula el tema. Cristo, la piedra angular. Entonces, Cristo es la piedra principal en la edificación, en la construcción, que es la iglesia. Es la iglesia. Y también dice, también ustedes se han colocado en la construcción del templo espiritual. También ustedes. Ahora pues a nosotros nos dice, también ustedes se han colocado, se han puesto ahí en la construcción del templo espiritual. Ya no se trata de la casa, del templo, que puede ser de piedras, de bloques, de ladrillos, de lo que sea. Se trata del templo espiritual de Dios, que somos nosotros. Y ese templo espiritual forma una comunidad santa. Una comunidad, una iglesia santa, quiere decir de sacerdotes que ofrecen sacrificios aceptos a Dios. Ahora va con nosotros. Si Él es la piedra angular, nosotros en esa construcción, en esa comunidad que es la iglesia, somos las piedras vivas. Piedras vivas. No somos piedras muertas, somos vivas. En la comunidad, cada bautizado, cada bautizada, cada cristiano, cada cristiana tiene que ser piedra viva. ¿Qué es eso de ser piedra viva en la comunidad cristiana? Es aquellas personas que están en la iglesia y que están sirviendo en la iglesia y se convierten en servidores de Dios en la iglesia, sirviéndoles a otros, piedras vivas. Hay que ver, esto que voy a decir es importante, no todos somos iguales en la comunidad cristiana, no somos igualitos, no somos medidos en la misma medida todos. Claro que se nos pide que tengamos un mismo sentir, eso sí, los sentimientos, pero de repente en actitudes se falla. Las actitudes, por eso cuando aquí el apóstol Pedro dijo, ustedes son las piedras vivas, no dijo ustedes son los bloques, ustedes son los ladrillos, no dijo eso. ¿Sabe por qué? Porque los ladrillos son igualitos el uno con el otro. Los bloques son igual el uno con el otro. Tráigame 3000 bloques de 6 pulgadas, por ejemplo, para una construcción. Tráigame 5000 bloques de 4 pulgadas. Así, da las medidas. Pero cuando se iba a hacer una casa de piedra, no decía, tráigame 4000 piedras. No. ¿Por qué? Porque las piedras son distintas. Y el apóstol aquí no nos está diciendo, ustedes son los bloques vivos con que se construye el templo espiritual de Dios. No, dijo las piedras. Allá, aunque las tallaran, pero ya en la pared, ya iban unas piedras más pequeñas, otras más grandes, unas de repente de una forma, otras de otra forma. Las piedras que tallaban los canteros, así se les llama a esas personas que tallan piedras para construir. Entonces nosotros somos piedras vivas, distintos en algunos aspectos, no somos igualitos. La unidad sí tenemos que tenerla, la unidad de los miembros de la iglesia en ese templo espiritual. Pues tenemos que tener unidad en la diversidad.
no unidad en la conformidad. ¿Qué quiero decir? Unidad en la diversidad. Somos diversos, aún en los grupos que hay en la iglesia. Aún el neocatecumenado pues tiene sus variantes, los hermanos de la renovación carismática, comunidades eclesiales de base, hay algunas variantes, pero que no son fundamentales. Pues somos las piedras vivas, que formamos una comunidad santa de sacerdotes. Pero es que yo no soy sacerdote. Toda persona bautizada, todo bautizado, toda bautizada, participa del sacerdocio común de los laicos. Es decir, que todos estamos llamados a ofrecer sacrificios que son agradables al Padre. Claro, los ordenados pues hacen un servicio y el sacerdocio común, los laicos lo ejercemos según lo que nos toca hacer a nosotros y que nos confía la iglesia. Pues sigue diciendo el apóstol Pedro, dice la Escritura, yo voy a edificar en Sión, una piedra preciosa, una piedra angular, que los constructores desechan, la hacen a un lado. Pero esa piedra angular llegó a ser piedra importantísima. Cristo, ¿verdad? Es la piedra angular. Llegó a ser la piedra más importante en el edificio, en la construcción, en la iglesia, en la comunidad de los cristianos. Llegó a ser piedra importante, que desgraciadamente muchos desecharon y la siguen desechando. Vamos a ver si decimos algo sobre eso más adelantito. La siguen desechando. Y entonces dice el apóstol, ustedes los que creen recibirán honor. Honor recibirán ustedes los que creen. Pero los que no creen son aquellos que la piedra angular la desecharon. Y por eso tropiezan. Y entonces la piedra angular se convierte para ellos en piedra de tropiezo. En vez de ser piedra importante, piedra angular, porque también dice, y los que se afirman en esta piedra angular que es Cristo, los que nos afirmamos en esa piedra, pues nunca vamos a ser defraudados. No tropezamos para mal. Pero por eso dice aquí, para ustedes que creen, ustedes van a recibir honor. Qué bueno que se diga de usted, hermano, hermana, que usted va a recibir honor por estar creyendo. Pero para los que hacen a un lado la piedra angular que es Cristo, se va a convertir en ellos en piedra de tropiezo por no haber creído en la palabra. Ahí está el problema. Y al no creer en la palabra, entonces tropiezan. Y el que cree, ese no tropieza, sino que va a estar bien afirmado en la piedra angular. Pues bien, hermanos, hermanas, mire, si todavía usted no está en el edificio, porque hay gente que no está en el edificio todavía, desgraciadamente, y debía de estar. ¿Y quiénes son los que no están en el edificio espiritual? Aquellos que no les importa la iglesia, aquellos que yo para qué voy a estar metido en eso, y yo porque para qué me voy a meter si yo creo que ahí no quepo. Mire, hermanos, ahorita cabemos todas las piedras. Ahorita, en este tiempo, en este momento que usted está escuchando esta palabra,
Ahí en ese edificio cabemos todas las piedras. No importa que sean redondas, no importa que sean achatadas, alargadas, grandes, pequeñas, pero todos cabemos. No va a decir usted que usted no cabe. No, yo creo que yo no quepo en ese edificio. Mire lo que le pasa al que no cabe en el edificio. ¿Saben qué es el que no cabe? Al que no cree. Por eso dice. Pero a los que no creen, los que no creen en la palabra, ¿qué les va a pasar? Van a tropezar. Están tropezando en aquello que debían de estar bien afirmados, entonces tropiezan. Sigo con esto de las piedras para que entendamos lo que somos nosotros en la comunidad cristiana, en la iglesia, para que mire que no somos igualitos. Digo también que el mismo sentir, los mismos sentimientos, debemos de tenerlos. Vamos a ver cómo explicamos esto. Es que nosotros no debemos, como cristianos católicos de la Iglesia Católica, sí hay algunas diferencias, pero no son fundamentales. No son fundamentales. Son las diferencias que hay con hermanos de otras congregaciones, que no debía ser así, pero hay diferencias muy grandes. Y entonces ya ahí sí ya no cabe esto. Pero nosotros, siendo piedras vivas en esta construcción, en esta edificación, en la iglesia, sí, tenemos que tener las mismas creencias, y estar en esa construcción. Como decía antes, tenemos que guardar la unidad. Nosotros tenemos que ser unidos. Aunque seamos diversos, aunque haya diversidad, por eso este pensamiento, tiene que haber unidad en la diversidad. No tiene que haber unidad en la conformidad. Es que somos igualitos, igual. Entonces ahí sería unidad en la conformidad. Pero aquí es unidad. Digo esto para que entendamos. Unidad, aunque no seamos exactamente lo mismo. Unidad en la diversidad. Pues bien, hermanos, de repente usted falta en la construcción. Y toda aquella gente que falta en la construcción, que no se acerca a la piedra viva, que es Cristo, ¿sabe qué pasa? Ya lo decíamos, va tropezando. ¿Y por qué tropieza? Porque no está afirmado en la piedra angular. Porque no está bien edificado como piedra viva en la construcción. El otro día me gustaba el ejemplo de alguien, vamos a ver si vale la pena decirlo aquí. Es que se estaba inaugurando un templo. Y entonces dijo quien presidía la celebración en esa comunidad, dice: qué bonito este templo, ¿verdad? Dice, qué bonito, todo bien hecho. Las paredes, allá al frente, el altar, qué bonito. ¿Qué les parece si a este templo ahí, en esa parte, le faltaran 5 bloques? Y se mirara feo, porque le faltaran 5 bloques. Y uno diría, ¿y qué pasa? ¿Y ese agujero ahí? Ahí faltan bloques, ¿por qué no se los pusieron? ¿Sabe por qué decía eso el hermano que presidía esa celebración? Es que siguió diciendo: hermano, ¿verdad que usted mira feo eso? Dijo. Sí. Mire, si a este edificio le faltan 5 bloques
y al edificio espiritual que es la iglesia, si a usted le falta, si faltan 4 hermanos, 3 hermanos en aquella comunidad, así se mirara la comunidad como se mira la pared, porque le faltan 5 bloques. ¿Qué quiero enseñar con esto? Que a veces usted falta, hermano. Hermana, a veces falta usted en esa comunidad santa de sacerdotes que ofrece sacrificios espirituales, que es la iglesia. Aquí no mandamos a nadie a que se meta que se ponga en el templo espiritual por la fuerza, ¿verdad? Para nada. No mandamos, ni Dios obliga a nadie. Pero sí, nuestro deber es predicarles, hablarles de estas cosas para que después no vayan a decir, es que yo no sabía. A mí nunca me hablaron de eso. Nunca me dijeron. Pues aquí se lo estamos diciendo. En el nombre poderoso de Jesús y para honra y gloria de su nombre. Amén. Señor, gracias por tu palabra. Gracias porque nos has dado esa piedra angular que es tu Hijo Jesús. Gracias porque nos llamas a nosotros también a ser piedras vivas en esta construcción. Te pedimos, Padre, que nos ayudes, que nos des tu espíritu para creer en lo que se predica de parte tuya, en las enseñanzas que se están dando. Te lo pedimos, Padre, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que la bendición de Dios Todopoderoso, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo nos guarden de todo mal, de todo peligro, que nos acompañen siempre. Amén. Hermanos, hermanas, en cualquier parte del mundo que estén viendo y estén participando de esta predicación, de esta enseñanza, si le gustó, dale like. Suscríbase a este canal. Lo va a encontrar como Santos Enrique Canales. Suscríbase y diga me gusta. Si le gusta. Si no, pues, ¿qué le vamos a hacer? Dale like. Hasta la próxima.